En este ejemplo se resolverá un sistema de ecuaciones con solución única utilizando el método de Gauss-Jordan. Ejemplo 1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan. X más 2y menos z igual a 3, menos 5y más 3z igual a menos 4 y 3x más y más 2z igual a menos 1. Solución. Primero escribiremos el sistema en notación matricial, entonces tendremos que las constantes que vamos a utilizar para la matriz inicial son las que están como coeficientes de las variables al lado izquierdo de la igualdad. Estas son x más 2 y menos 1. En la segunda fila tendríamos a 0 para x, menos 5 en y 3 en z. Y la tercera ecuación tendríamos a 3 en x, 1 en y 2 en z. Esto lo debemos de multiplicar por la matriz de variables, que es x, y y z. Esta matriz es muy importante porque la vamos a tener como referencia luego para dar la solución de la ecuación. Esto por la multiplicación de matrices, pues entonces debería ser igual a 3 en la primera fila, menos 4 en la segunda fila y menos 1 en la tercera fila, perdón. Así la matriz aumentada entonces la podemos construir a partir de estas tres matrices. Solamente vamos a eliminar la matriz de variables y juntamos las otras dos. Así tendríamos entonces que la matriz aumentada sería la matriz 1, 2, menos 1 y 3. Luego 0, menos 1, 3 y menos 4. Y finalmente en la última fila tendríamos a 3, 1, 2 y menos 1. Tomando en cuenta esta matriz como referencia, ahora en la solución necesitamos hacer la reducción por filas. Como recuerdan, entonces deberíamos de construir primero un 1 en la primera posición, en la posición 1, 1, y luego debajo de esa posición deberíamos de construir ceros. Como el 1 ya está listo en la primera posición y luego el 0 de esa columna en la segunda posición está lista, solo nos faltaría el 0 de la tercera posición. Para lograr hacer esto, entonces tendríamos que hacer la operación fila 3 menos 3 veces la fila 1. Esto lo vamos a lograr entonces haciendo, o más bien copiando las dos filas de la matriz, fila 1 y fila 2, porque como vemos la operación solamente la vamos a realizar sobre la fila 3. Como dijimos, vamos a hacer fila 3 menos 3 veces fila 1. Eso implicaría entonces que a 3 le vamos a restar 3 por 1. Eso nos debería dar 0. Que ese era pues el objetivo de nuestra operación. Luego, para poder construir el de la siguiente posición, pues vamos a hacer la operación 1 menos 3 veces el 2, cuyo resultado pues nos estaría dando menos 5. Luego, para la siguiente posición tendríamos a 2, que le vamos a restar 3 veces el menos 1. Para terminar, pues vamos a hacer también la operación en la última columna y entonces tendríamos menos 1 que le vamos a restar 3 veces el valor de 3. Como menos 3 por 3 es 9, menos 1, entonces tendríamos como respuesta allí menos 10. Para poder continuar, ahora deberíamos de construir el 1 en la posición fila 2 columna 2, o lo que es lo mismo en la posición 2, 2, donde ahorita tenemos un menos 5. Para lograr hacer esto, pues deberíamos de multiplicar por menos un quinto, pero si hiciéramos esto, pues tendríamos una fracción con el 3 y luego tendríamos una fracción al hacer la multiplicación con el menos 4. Esto no resulta muy conveniente cuando vamos a trabajar con este tipo de reducción para resolver sistemas, por lo cual es mejor más bien realizar la operación fila 2, intercambiar más bien fila 2 con fila 3. Esto lo logramos entonces dejando pues la fila 1 como está y vamos a simplemente cambiar de posiciones. Entonces pues en el primer caso no se va a notar mucho porque en los dos, fila 2 y fila 3 tenemos un 0, entonces vamos a empezar con un 0. En la siguiente posición pues tenemos un menos 5 también, porque en la fila 3 posición 2 columna 2 tendríamos el menos 5 y en la fila en la siguiente tendríamos un 5. Luego vamos a colocar el menos 10. Para continuar, entonces ahora vamos a tomar el 0 que estaba en la posición de la fila 2 y vamos a copiar esa fila. Entonces vamos a poner el 0, vamos a copiar el menos 5, copiaremos también el 3 y terminamos copiando entonces allí un menos 4. Para seguir, ahora sí vamos a hacer la multiplicación por menos un quinto, pero teniendo la ventaja que, como podemos observar en la fila 2, pues todos los números son múltiplos de 5, entonces sí vamos a lograr hacer o evitar más bien tener fracciones. Como solo vamos a hacer operación sobre fila 2, entonces pues tendríamos que copiar a la fila 1 tal y como está.
Y una vez de que tenemos la fila 1 copiada, entonces vamos ahora sí a multiplicar menos un quinto por 0, que pues nos va a dar 0, menos un quinto por menos 5, que nos va a dar 1, menos un quinto por 5, que nos va a dar menos 1, y finalmente menos un quinto por menos 10 para obtener entonces un menos 2, perdón, un 2. Y eso sería listo la segunda fila. La tercera fila, como notan, pues la operación no la aplicamos sobre esta fila, entonces simplemente copiamos los números 0, menos 5, 3 y menos 4. Tomando como referencia esta última matriz, pues vamos a continuar en el siguiente paso. Y como observamos, pues ya tenemos la primera columna lista. Lo que nos hace falta ahora es continuar con la columna 2 y cuando ya tengamos, pues nos deberíamos de pasar a la columna 3. La ventaja es que ya tenemos el 1 en la posición 2, 2. Una vez de que tenemos ese 1 listo, pues vamos a convertir en 0 al que está en la fila 1 columna 2 y al que está en la fila 3 columna 2. Como recuerdan, pues construimos el 1 de la primera fila, perdón, de la primera columna, luego construimos los ceros de esa columna, ahora construimos el 1 de la segunda columna y ahora nos tocaría construir el 0 de esa columna. Para pues lograr hacer esto, pues las operaciones son relativamente sencillas. Como aquí tenemos un 2 y queremos quitarlo, pues deberíamos de restar 2 y esto lo logramos si tomamos el 1 como referencia. Entonces a la fila 1, que es donde está el 2, le vamos a restar 2 veces el 1. Algo similar va a pasar con la fila 3. Ese menos 5 no lo queremos quitar y para poder quitar un menos 5, pues deberíamos de sumarle 5. Entonces vamos a lograr hacer esta operación haciendo fila 3, sumándole 5 veces la fila 2. Al realizar esta operación, entonces tendríamos también el 0 en esa posición. Como notan, la fila 2 no la vamos a tocar, entonces pues vamos a hacer la operación en realidad primero con la fila 1, que sería hacer 1 menos 2 veces el 0, que nos daría 1, 2 menos 2 veces el 1, que da 0, luego menos 1 menos 2 por menos 1, que nos daría 1, y finalmente tendríamos para esa fila 3 menos 2 veces el 2, que nos estaría dando pues menos 1. Fila 2, pues como dijimos, la vamos a dejar intacta, por eso ninguna de ellas está marcada, y entonces copiamos la fila 2 tal y como está. Para continuar, pues ahora utilizaremos la operación fila 3 más 5 veces fila 2. Logramos hacer esta operación muy simple. Entonces solamente es multiplicar por 5 a la fila 2 y sumársela a la fila 3. Entonces 0 por 5 daría 0 y más 0 pues nos daría 0. Luego 5 por 1 que nos daría 5, más menos 5 que nos daría 0, que es la que nos motivó a hacer la operación. Luego tendríamos 5 que se multiplica por menos 1 y lo sumamos con 3, obteniendo entonces un menos 2. Y finalmente tendríamos que multiplicar 5 por 2 y sumárselo a menos 4. Haciendo esto, pues en operación tendríamos un 6. Listo esto, pues tendríamos la columna 1 lista, la columna 2 lista y lo que seguiría sería construir la columna 3. Para lograr hacer la reducción, entonces lo primero que requerimos es que en la posición de la diagonal, en la fila 3, columna 3, pues en lugar de tener ese menos 2, deberíamos de construir un 1. Entonces esto lo logramos también multiplicando de nuevo por una fracción. Como quiero quitar el menos 2, pues lo que deberíamos de realizar es la multiplicación por un número negativo, y como vamos a quitar el 2, entonces necesitamos que el denominador de la fracción pues sea ese mismo valor, menos un medio, entonces por menos 2 nos daría 1 y eso nos permitiría tener listo el 1 de esa columna. Fila 1 y fila 2 no se tocan, entonces vamos a copiar fila 1 y fila 2 y para terminar entonces vamos a hacer la multiplicación de menos un medio por la fila 3, menos un medio por 0 pues nos da 0, menos un medio otra vez por 0 de nuevo da 0 y menos un medio por menos 2 entonces nos estaría dando 1. Una vez listo esto, vamos a multiplicar ahora menos un medio por 6 y esto pues nos daría menos 3.
Eso nos permite completar este paso, y para el siguiente paso pues las operaciones quedan relativamente sencillas porque solamente tenemos que construir los ceros de la tercera columna, y para lograr hacer esto pues simplemente podríamos ver que a la fila 1 le vamos a restar la fila 3 y que a la fila 2 le vamos a sumar la fila 3. Con esto construiríamos el cero de la segunda y de tercera fila y tendríamos pues lista nuestra operación, porque ya conseguiríamos nuestra matriz reducida por filas. Como observan, pues vamos a hacer la operación con fila 3, esa es la que vamos a copiar, igual como está originalmente. Y empezaremos trabajando sobre fila 1. Para fila 1 entonces vamos a multiplicar por menos 1 a 0 y le sumamos 1. Eso nos debería dar 1. Luego vamos a multiplicar por menos 1 a 0 y, vamos a multiplicar por menos 1 a 0, que nos daría 0. Luego vamos a multiplicar por menos 1 a 1, más 1 pues nos daría 0. Y finalmente vamos a hacer menos 1 menos menos 3, o lo que es lo mismo, menos 3 por menos 1, que nos daría 3, más menos 1, entonces nos daría pues 2. Segunda fila, vamos a hacer la operación de la suma, entonces simplemente sumamos fila 2 con fila 3, eso nos daría 0 más 0, que nos daría 0, 1 más 0, que nos estaría dando 1, y menos 1 más 0, que nos estaría dando 0. Finalmente solo nos tocaría hacer la operación 2 más menos 3. 2 más menos 3 nos estaría dando pues menos 1, y con eso tendríamos lista la segunda fila. La tercera fila ya está completamente lista, entonces lo que vamos a hacer es solamente copiarla. Teniendo esto, pues esta última matriz que tenemos, como pueden ver, ya es reducida por filas. Los elementos de la diagonal son 1, los 1 siempre están hacia la derecha, y se cumple pues la definición para que sea una matriz reducida por filas. Teniendo esta matriz, entonces para el siguiente paso lo que nos haría falta pues sería tomar esta matriz reducida y realizar la reescritura del sistema. Para esto entonces es fácil de notar que la primera se multiplicaba 1 por x, que nos daba x, 0 por y, que nos da 0, 0 por z, que nos daría 0, y del otro lado tendríamos 2, los que nos permitiría obtener la ecuación x es igual a 2. Para la segunda ecuación, pues multiplicamos 0 por x, que daría 0, 1 por y, que nos daría el y, que ese sí lo escribimos, 0 por z, que nos daría z, y finalmente pues es igual a menos 1. Terminamos el ejercicio con la última, bueno, terminamos más bien de construir el sistema con la última, y entonces multiplicamos 0 por x, que es 0, 0 por y, que es 0, y 1 por z, que daría z, entonces queda z al final. Eso debería ser igual a menos 3. Como vemos, tenemos una única solución para x, para y y para z, lo que nos permitiría entonces decir que el sistema es de solución única. La solución del sistema, por tanto, tomando en cuenta que la matriz de variables era x, y, z, las ponemos de manera ordenada, diciendo que x vale 2, es la primera posición, y era la segunda variable, entonces sería menos 1, y z es la tercera variable, que nos da menos 3. Y listo, tendríamos así finalizado el ejemplo que teníamos planeado para resolver hoy.